hacer es, rapidito con este video pretendo demostrar que la propaganda del gobierno cubano en torno a la votación en la ONU en contra del embargo estadounidense contra Cuba ha sido siempre manipulada y no dan a conocer la verdad de por qué todos los países, casi literalmente, todos los países del mundo votan junto con Cuba en esta resolución. Lo que venden es que es un triunfo más de la revolución cubana, que la gente apoya el sistema cubano, que la gente está con Cuba, y la realidad es que eso es bullshit, mentira, falso. Hay un montón de países que sí apoyan o les da igual si Cuba viola derechos humanos o no. Pero, por ejemplo, países como la Unión Europea, Canadá, Japón, o sea, Australia, las primeras países del mundo siempre han condenado históricamente la violación de los derechos humanos en Cuba y la falta de libertad. Bueno, todo lo que saben. Ya somos viejos en esto. Pero Cuba, sin embargo, no toca este aspecto. Y dice, apoyo abrumador. Es cierto, pero no es un apoyo abrumador. Es una votación abrumadora junto con Cuba en contra del embargo. Pero no es un apoyo a Cuba. ¿Por qué? Vamos a desentrañar rápido esto, porque la gente en Cuba, muchísima gente en Cuba, yo creo que hasta la mayoría vive engañado esto. Usted ve el escrito ahora que salió la última votación, creo que fue el año pasado. Sí, porque no ha llegado todavía. Creo que es en noviembre, octubre que se llevan las votaciones acá, o pronto. Ya, estamos ya en fecha. 185 a favor con 2 en contra, bueno, en fin. Una de las cosas que dice es, porque todas estas votaciones cuando se llevan a cabo hay un enunciado de las mismas y muchos países se expresan de por qué hacen esto, ¿no? Y hay 3 enunciados fundamentales. ¿Por qué se hace este voto? Una, porque hay que respetar la igualdad de los pueblos, así mismo está puesto. Otro, porque, bueno, la soberanía, cada pueblo soberano hay que respetarlo. Y después viene el tercer acápite, que es más importante y es de lo que trata este video. El respeto a las leyes de comercio y leyes marítimas. ¿Por qué hago énfasis en esta parte? No recuerdo bien el enunciado, cómo dice, pero esto responde al por qué todos los países votan en contra del embargo estadounidense contra Cuba en la ONU. Y es por razones propias de ellos, porque el bloqueo ya los afecta a ellos. No es un problema por Cuba ni por la situación de Cuba. Entienden que la situación de Cuba puede haber empeorado por eso, pero ellos no votan por eso. Ellos, la mayoría de estos países, sobre todo la Unión Europea y los países del primer mundo, votan, sobre todo las principales democracias del mundo, votan por esto porque los está castigando a ellos también. Y vamos para atrás en la historia. La primera vez que se presenta el proyecto de ley para votarlo en la ONU fue en el año 91. Fidel lo tuvo que retirar porque no tenía apoyo. No tenía apoyo. De hecho, en el 92 se aprobó, pero hubo más abstenciones que votos a favor. Lo que los votos en contra fueron menos que los votos a favor, por eso se aprobó. Pero hubo más abstenciones que votos a favor. Pero se aprobó por primera vez en el 92. Sin embargo, ¿por qué tuvo que retirarlo en el 91? En el 92 lo puso y pasó. ¿Qué sucedió en Cuba? No hubo mucho cambio. El sistema socialista, el CAME, eso deja de existir en el 91, pero en el 92 Cuba no había sufrido todavía los embates económicos que vinieron después en el 93, 94. O sea, todavía en el 92 Cuba no estaba en una crisis grande como vino 1 o 2 años después. ¿Qué pasó? Entre el 91 y el 92 que de repente una pila de gente empezó a votar en contra del embargo estadounidense en la ONU. La ley Torricelli. En octubre, semanas antes de perder contra Bill Clinton y de llevarse por esa fecha más o menos la primera votación en la ONU en contra del embargo estadounidense, George Bush padre firma la ley Torricelli. ¿Qué hace la ley Torricelli? Bueno, busca apretar más al gobierno cubano, pero hay 2 acápites fundamentales que es lo que hizo saltar al mundo entero, o a buena parte en ese momento del mundo entero. Y es uno, que castigaba a las filiales estadounidenses radicadas en otros países que tuvieran negocios con Cuba. Y el peor de todos, el que sí molestó, por el cual muchísima gente se sumó y votó en contra de él, es el castigo a las embarcaciones. O sea, toda embarcación de cualquier país que tocase puerto cubano, después tenía que esperar 180 días para volver a tocar puerto estadounidense. Lo cual es una barbaridad porque está muy cerca, es un negocio ir y virar, cargar, qué sé yo, pero además una violación de las leyes marítimas. Un país no puede decirle al otro lo que tiene que hacer con otro país, ¿me entiendes? Eso es lo que hace que comience el voto a cambiar a favor de Cuba, no de Cuba. Porque todo el mundo dice, están a favor, están con nosotros. No.
no están contigo. Están en contra de lo mismo que tú estás. ¿Por qué? Porque los afecta a ellos. Eso es lo que hace que año tras año haya crecido más el apoyo a la resolución para eliminar el bloqueo estadounidense contra Cuba. Y en el año 96 se disparó aún más ese apoyo porque vino la ley Helms-Burton. ¿Qué hizo la ley Helms-Burton? Volvió a apretar más, pero además sacó una ley ya que castigaba a los inversores. O sea, si tú invertías en Cuba en instalaciones que fueron de Estados Unidos te podía castigar. Eso después se quitó, los americanos tuvieron que quitarlo porque eso sí estalló. O sea, a partir de ahí ya las votaciones en la ONU fueron abrumadoras, todas junto con Cuba. Pero incluso esa cápita se lo quitaron, lo vino a activar de nuevo Mike Pompeo, el secretario de Estado de Donald Trump. Incluso hubo una queja de la Unión Europea y todo. Pero esa es la razón fundamental por qué el voto en contra del embargo estadounidense contra Cuba en la ONU es abrumador, es prácticamente absoluto. Pero es porque la inmensa mayoría de los países se ven afectados, por todos los países se ven afectados. Por supuesto, hay países pobres de África, qué sé yo, los no alineados, los que sé yo, que siempre van a votar por Cuba por lo que sea. Porque Fidel es un mártir, es un líder, Cuba, el internacionalismo, bueno, esas cosas conocemos. Pero las democracias como tal, europeas y las principales democracias del mundo, simplemente votan al lado de Cuba aquí porque los afecta a ellos el bloqueo, el embargo ya los afecta a ellos. Producto de la ley Torricelli y luego la ley Helms-Burton. Pero no porque estén a favor del gobierno cubano, ni la causa de Cuba. Ya se lo he dicho una pila de veces. A ningún gobierno le importa lo que pase en otro país, porque el principal deber y obligación de un gobierno es el bienestar de su propio pueblo. Acuérdense de eso. El gobierno cubano nos ha vendido desde que nacimos, de que Cuba, todo el mundo piensa en Cuba, Cuba es apoyar al mundo entero. Y mentira, la Unión Europea año tras año condena las violaciones de derechos humanos, condena la falta de libertad. Y ahora mismo en la ONU, justo el día de la última votación del bloqueo, se habló de los presos que están, de los presos políticos que están ahí en las cárceles cubanas solo por opinar diferente. Así que el cuento ese de que, ¡oh! Miren cómo nos apoya el mundo, los están engañando, papo. Dale, cuídense.